Vamos a ver. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches allá en España, buenas tardes todavía acá en Bolivia. Vamos a ver si estamos en vivo en este momento en nuestra página de Facebook. Acá ya estamos. Bueno, qué alegría. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Bueno, pues estamos muy contentas por este primer encuentro en este nuevo espacio de Humanizar la Salud Bolivia que hemos denominado la mirada integral de los cuidados paliativos. Y bueno, pues hoy vamos a arrancar con mucha fuerza y con un invitado de lujo que nos está acompañando desde España. Bueno, Gemita ya nos lo va a presentar, pero antes yo la voy a presentar a ella. Ella va a ser la encargada de este espacio. Gema Herrera, ella es médico paliativista, tiene un máster en cuidados paliativos, tiene formación de posgrado en el área de oncología y de cuidados paliativos. Ella es especialista en fisiatría, ¿estoy bien? En física, en medicina física y rehabilitación. Esa es exactamente la especialidad. Así es. Así es, bueno, pues Gema es miembro activo y fundador también de la Asociación Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos, es miembro activo de la Asociación Paceña de Cuidados Paliativos y actualmente es miembro de la directiva de la Sociedad Boliviana de Medicina Física y Rehabilitación. Y bueno, pues eh, bienvenida, Gema, a este espacio que es tuyo. Gracias. Y bueno, pues ahora sí te voy a pasar el mando y el control de esta transmisión para que tú puedas presentar a nuestro invitado de hoy. Y bueno, pues nosotros vamos a estar atentos a todos los comentarios y a las preguntas que vayan a tener a través de Facebook. Entonces, adelante. Muchas gracias. Gracias, Marce. Muchas gracias a Humanizar la Salud Bolivia por darnos este espacio para ir viendo un poquito más, ir conociendo más acerca de los cuidados paliativos. Es por eso que este espacio se va a llamar la mirada integral de los cuidados paliativos. Esperamos poco a poco tener diferentes visiones, no solamente médicas o del área de salud, sino también del área de voluntariado, del área de pacientes, cuidadores, etcétera, para que poco a poco vayamos adentrándonos en esto que es tan importante y que muchas veces resulta desconocido para, para la población en general, incluso para el área de salud. Hoy estoy muy feliz porque de inicio está comenzando este espacio y además lo estoy comenzando con un amigo que gracias, gracias a su buena voluntad me ha aceptado estar aquí conmigo. Él es Hugo Badani, eh, que si bien es boliviano, vive hace mucho tiempo, ya muchos años en España y la experiencia que vamos a buscar ahora es un poquito fuera del conocimiento, también un poquito una experiencia comparativa a lo que en algún momento quisiéramos llegar. A pesar de las falencias que pueden haber en ambos lugares, estoy segura de que tal vez nuestras falencias son un poco mayores a las que tú tienes, Hugo, allá. Hugo es jefe clínico del área de cuidados paliativos en el Parque Sanitari Pere Virgil. Es médico adjunto en geriatría en el mismo centro. Es miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, es miembro de la Sociedad Catalana de Cuidados Paliativos. Además, también es médico del área de investigación, envejecimiento y fragilidad del Valdebrón en Barcelona. Como especialidad, como formación, es amplia, ¿no? Él es médico geriatra, es médico familiar y comunitario y además es máster en cuidados paliativos. Es un gusto estar aquí contigo, Vito. Realmente, como dije, es un privilegio poder compartir este espacio y poder tal vez resolver o dar el conocimiento inicial de algunas cosas de paliativos a los que nos están oyendo. Muchas gracias, Gen. Y gracias a Humanizar la Salud Bolivia también por este privilegio de poder estar con compatriotas y gente además que entiende
la necesidad de los cuidados paliativos de la misma manera que la entendemos nosotros aquí también. Exacto. Yo un poquito, o sea, porque tal vez hay personas que nos están viendo y que ni siquiera tienen el concepto de cuidados paliativos. Entonces, yo, alejándome un poco de la definición técnica, digamos, que tenemos en los libros, yo puedo decirles que cuidados paliativos en realidad es una filosofía que se va haciendo una filosofía de vida, no solamente en el hospital, sino en tu día a día, que nos permite ver a la persona en su integridad, no solamente física, sino también exploras mucho las dimensiones que tal vez como personal de salud no nos enseñan o no las refuerzan en la universidad, que son las dimensiones psicológica, espiritual, social. Entonces, es uno de los caminos más lindos para llegar al ser humano en toda su complejidad, así lo siento yo, y que nos permite además formar un equipo tan lindo al trabajar con los pacientes que nos dan la oportunidad, porque este equipo es totalmente transdisciplinario, ¿no? Interdisciplinario. Entonces, no sé si quieres acotar un poco más. Obviamente el apoyo inicial era dirigido solo a los pacientes en estadios terminales. Esto ya se está ampliando un poco. Aclarar, y por eso es que hemos decidido comenzar con este título de cuidados paliativos no oncológicos, porque si bien mucha gente no conoce los cuidados paliativos, las personas que lo conocen, la mayoría piensan que solamente es para pacientes que están cursando una situación de cáncer. Entonces, te pido que ampliemos un poquito esto, de que esto no es así, de que va dirigido a muchas más cosas, es mucho más amplio y obviamente la intervención puede ser mucho más temprana. Entonces, en este sentido, Huguito, no sé si me puedes complementar un poco en cómo más o menos pueden darse los cuidados paliativos, dónde los podemos hacer, dirigidos a esta visión no oncológica. Bien. Lo que has dicho es totalmente cierto. Es una de las características de los cuidados paliativos el hecho de que, a diferencia de otras especialidades, yo creo que tenemos la grandísima ventaja de poder hacer una valoración multidimensional. Y le damos muchísimo valor a la aportación de cada uno de los profesionales que intervienen además en el área, ¿no? Yo, si hay una cosa que vas aprendiendo con el tiempo, es lo indispensable que se vuelve cada profesional. Siempre digo, y me gusta mucho decirlo además, que si vemos al paciente como la tabla de una mesa y los profesionales como las patas, y sabemos que el médico está en una pata, enfermería está en otra pata, trabajo social en otra pata, psicología en otra pata, pues sabes que todas son igual de importantes, porque si falla una se cae la mesa y quien sufre es el paciente. Es por eso que la riqueza de la multidisciplinariedad es la que hace que esta especialidad sea tan bonita y tan enriquecedora a la vez. Y además, como bien dices, ya hace tiempo también que los cuidados paliativos han dejado de ser el manejo del final de vida exclusivo. No es solamente el paciente con cáncer que está falleciendo o que está en los últimos días de las últimas horas el tributario de manejo por cuidados paliativos. Lo que se hace ahora es intentar comenzar a hacer una valoración de necesidades paliativas con diferentes herramientas que existen ahora, mucho antes, con el objetivo de poder planificar, incluso de darle la oportunidad al paciente de que pueda decidir un poco lo que preferiría. Lo que va a venir adelante, ¿no? Exactamente, exactamente. Y si bien los cuidados paliativos en oncología han sido los pioneros por una necesidad innegable, porque probablemente por ser
las enfermedades que más síntomas suelen producir durante la enfermedad y en los periodos posteriores, no solamente al inicio, sino durante y ya en las etapas finales de enfermedad, sino que es también ahora parte de la planificación que se hace en enfermedades no oncológicas. Todos, yo creo que conocemos pacientes con otras enfermedades que son manejadas por otros especialistas, que igualmente en estadios avanzados van a comenzar a presentar síntomas similares a los que podrían presentar con enfermedades oncológicas. La actitud no varía, el paciente sigue siendo el mismo, las necesidades siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que la enfermedad es otra. Es eso lo que yo creo que tendríamos que tomar en cuenta un poco más. Poco a poco aquí ya se va viendo que se va concientizando la necesidad por los diferentes especialistas. Más adelante también yo creo que ya iremos hablando más al respecto, pero es una necesidad que ya se ha visto que existe, que es innegable además, y que poco a poco ya se va instaurando como una especialidad con peso. Exacto. Aquí pasa una cosa, bueno, obviamente la experiencia en cuestión de años que yo tengo en esta área de estar trabajando tan inmiscuida en paliativos es reducida, pero lo que he podido observar, digamos, de esta experiencia es que uno, el inicio, digamos, de cuidados paliativos en un centro con cuidados paliativos, que generalmente es oncológico, sí puede alguna vez iniciar en una etapa que nos permite esta planificación que nos dices, ¿no? Que el paciente pueda ser el que sea el principal promotor de todas las decisiones y de todas las cosas que vamos a ir haciendo y a los que nos vamos a ir adaptando, tanto el personal como la familia. Y eso es lindo en el sentido de que la misma familia tiene una carga menor, se podría decir, porque todo ya está orientado, ¿no? O sea, todo es a la voluntad del paciente. Sin embargo, es lo poco, o sea, no es muy poco el porcentaje de pacientes que te llegan en esta fase. Fuera de las instituciones, en la parte domiciliaria, lo que me pasa a mí muchas veces y es muy doloroso es que a veces me llaman, me hacen una interconsulta, yo voy y a veces me llaman en el camino y me dicen, doctora, ya no venga porque mi familiar ya falleció. Y esto no solo me pasa a mí, pasa a muchos. Y obviamente es como dice, o sea, me han llamado para que solamente porque el paciente ya estaba realmente en una fase de agonía y han querido que yo, bueno, no sé qué han buscado que haga en ese Esa es una momento los buena pregunta, ¿no? profesionales que me han dado la interconsulta. Es una muy Eso por buena un pregunta. lado, es así como que ¿qué querían que haga? Que vaya, lo cede, o sea, definitivamente tal vez no saben y desconocen completamente cuál es el accionar de un No, médico de claramente. paliativos o de un equipo. Y por otro lado, fuera del área de oncología, la única especialidad podría decir yo que, bueno, las únicas dos tal vez que me han tocado de que realmente buscan el apoyo de cuidados paliativos frente a algunas enfermedades no oncológicas han sido los neurólogos cuando tienen pacientes con secuelas terribles y han sido los neumólogos cuando tienen algún paciente que ya está en una insuficiencia respiratoria muy fuerte y que están básicamente buscando tal vez una sedación, pero tampoco es en un momento adecuado. No sé si a ti te pasa lo mismo. No, aquí ya no sucede esto, principalmente porque tenemos la posibilidad, por cómo funciona, al menos en Cataluña, tenemos la posibilidad de acceder
en cualquier momento al paciente que lo pueda necesitar. Y la base del sistema sanitario, cosa que es, yo desconozco porque nunca he hecho de médico en Bolivia, entonces no sé bien cómo funciona actualmente. La base del sistema sanitario aquí en toda España, en verdad, es la atención primaria, son los médicos de familia. Funciona muy bien al punto que la organización permite que el médico de familia conozca a su paciente lo suficiente y las necesidades que tiene este paciente como para que se dé cuenta en qué momento puede comenzar a necesitar de atención de un equipo de cuidados paliativos. Exacto. Esto por un lado. Y por otro lado, esto de cara a la comunidad y del manejo domiciliario, que es al que yo me dedico actualmente. Por un lado. Y por otro lado, a nivel hospitalario, la mayor parte de los hospitales de tercer nivel cuentan con equipos de soporte en cuidados paliativos, que suelen ser unidades no muy grandes, pero que cuentan con varios, bueno, pueden ser 2 o 3 médicos, con un equipo de enfermería, con trabajo social, con psicología, que pueden, o sea, en conjunto puedes ofrecer una atención integral, cosa que es bastante importante. Esto en los terceros niveles. Y además estos mismos van a poder acceder a la consulta externa y citarse a los pacientes y derivarnos a los que nos dedicamos a la parte domiciliaria, a los pacientes con necesidades paliativas que pueden manejarse en casa, que prefieren manejarse en casa. Entonces el paciente suele estar bastante protegido en este sentido. Y a más, cosa que no hay en toda Cataluña, pero sí en el área de Barcelona, los pacientes que están incluidos en el grupo de atención domiciliaria del equipo de paliativos tienen la posibilidad de acceder al teléfono de 24 horas de la guardia, digamos, de cuidados paliativos, ¿no? Entonces están siempre cubiertos. Funciona muy, muy bien aquí, pero ha pasado también por todos los pasos que están iniciándose ahora en Bolivia. Ya a principios, mediados de los 90 es que ha comenzado a funcionar la atención paliativa en Cataluña y en España. No, incluso antes, pero como la conocemos actualmente y ya de manera más potenciada, más o menos lleva esto, 25, 30 años. Así, Ojalá que en un tiempo un poquito más corto podamos organizarnos de esa manera acá. Sí. Otra cosa que, bueno, o sea, esto nos queda claro de que todavía tenemos muchas falencias, obviamente la parte de la atención primaria, de medicina familiar y todo, necesita capacitaciones que vayan permitiendo que desde estos lugares que son, desde estos puntos que son vitales, porque como tú dices, conocen de pe a pa al paciente, saben exactamente en qué momento ya podría beneficiarse de este tipo de apoyo, y ahí comenzar a captar a los pacientes y mejorarles o tratar de mejorar un poquito la calidad de vida desde un tiempo mucho más temprano y no cuando ya prácticamente no hay mucho más que hacer. Siempre hay algo que hacer, pero tal vez no tanto como podríamos hacer desde un inicio. Y un poco tal vez una de las preguntas que puedan tener nuestros espectadores es obviamente, si no son pacientes oncológicos, ¿quiénes son los que van a beneficiarse de los cuidados paliativos? Generalmente, yo pienso que todos, todas las enfermedades crónicas, pero con un poquito más de frecuencia, ¿quiénes considerarías tú que son los más beneficiados? Es que es muy buena pregunta. Si te vas por especialidades, nosotros también vemos muchos pacientes con necesidades paliativas con enfermedades no oncológicas. En el equipo que yo me encuentro ahora, pues te diría que un 40% de los pacientes que llevo aproximadamente son no oncológicos. Es un buen porcentaje. Sí, sí que lo es. Y además son necesidades complejas las que tienen, además, porque como tú bien has dicho, los neurólogos suelen ser los que detectan necesidades específicas
por las características de las enfermedades de los pacientes que llevan. Nosotros llevamos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que condicionan dependencias severas y que nuestra intervención ya es útil a nivel de planificación y de elaboración de documentos de voluntades anticipadas y de prever qué preferencias puede llegar a tener el paciente, qué cosas quiere que se le hagan, qué cosas no quiere que se le hagan, hasta dónde vamos a llegar, en qué momento vamos a decir basta, por darte un ejemplo. Esto a nivel de los neurológicos. Las insuficiencias cardíacas avanzadas también, que ya comienzan a tener disneas de pequeños esfuerzos cuando están haciendo sus actividades de la vida diaria. Las demencias que son además probablemente de los que más no oncológicos veo yo, también por el hecho de ser geriatra, que tienen necesidades paliativas. Los nefrólogos, solamente para que tomemos en cuenta, cuando el paciente comienza diálisis, la expectativa de vida aproximada después del inicio de la diálisis, si es que no se va a trasplantar, ronda los 5 años aproximadamente. Si no se trasplanta, el filtrado residual le permite vivir más o menos unos 2 años sin diálisis. Obviamente uno va a escoger más tiempo. Exacto. Pero si tú le explicas al paciente que de esos 5 años va a estar atado a la máquina 4 horas, 3 veces por semana, más la hora de ir a su casa, más la hora de vuelta a su casa, mucha gente probablemente considere que no le compensa a nivel vital invertir el tiempo más en sobrevivir que en vivir. Exacto. Como tal. Entonces, yo creo que estas conversaciones son las que tendríamos que comenzar a tener los médicos globalmente, ¿no? Los diferentes especialistas, explicarle a cada paciente en el momento que se diagnostica de una enfermedad qué es lo que le va a pasar en el curso de la misma. Y probablemente esto ayude a planificar y a que el papel de los cuidados paliativos ya se inicie, que es este también. No es únicamente ir a sedar al paciente, que al final de cuentas esto es una técnica que suele ser más o menos con una medicación casi siempre fija, que sabes lo que le tienes que dar, que si sabes hacerlo, porque hay que saber hacerlo como todo, pues no te vas a equivocar y lo vas a hacer bien. Pero va mucho más allá, va mucho más allá. Los cuidados paliativos han dejado de ser solamente una cosa artística, una especialidad artística, y es una ciencia. Entonces, es importante que se tome en cuenta por esto. Todos los especialistas tendrían que tomar en cuenta cuando diagnostican una enfermedad crónica, cuál puede ser el curso y explicárselo al paciente, porque ya sabemos qué curso va a tener en muchos casos. Justo en este sentido nos hacen una pregunta de Leila Delgadillo. A ver, dice, ¿cómo podría iniciar cuidados paliativos a un paciente renal crónico? ¿Alguna escala de valoración o cómo clasificar al paciente? Bien, esta es una pregunta bastante compleja en general. Yo creo que no solamente para los renales crónicos, para cualquier paciente, yo creo que tenemos que establecer su grado de fragilidad. La fragilidad, que es un concepto que suele ser bastante abstracto porque hay muchos modelos de fragilidad, nos sirve para determinar las capacidades que va a tener el paciente o la resiliencia que va a tener el paciente para volver a su situación basal después de una agresión de enfermedad, quiero decir. Entonces, si un paciente con una enfermedad renal crónica, una vez diagnosticado de esta enfermedad, dependiendo del grado, evidentemente, sabe qué expectativa de vida va a tener, o no, bueno, si no la saben, ¿verdad? Si no sabe la expectativa de vida que va a tener, tiene que hablar con su nefrólogo, no tiene que hablar con su internista o con quien le lleve. Y preguntar. No es lo mismo tener insuficiencia renal crónica en un estadio 4 o en un estadio 5 y tener 90 años o tener 85 años,
que tener 40. Si tienes 85 años, no vas a trasplantar a ese paciente. Si tienes 40 años, sí. Entonces, hay muchas cosas que tienen que tomar en cuenta. No es una pregunta fácil de contestar. Exacto. Son muchos factores y dependiendo de todo esto, obviamente se determinará cierto tipo de escalas, cierto tipo de herramientas que podamos usar para ver si es que tiene una necesidad o no paliativa en ese momento, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que también hay que considerar que cuando hablamos con un paciente de expectativa de vida, no sé cuál es tu experiencia, pero cuando es un paciente oncológico es como que ya la palabra cáncer a todos nos resuena mal. Entonces es como que ya llega el paciente o su familia diciendo tiene cáncer y ya dentro de ellos está como que es igual a una muerte, ¿no? Entonces, tal vez cuando hablas de pronósticos y expectativas de un paciente oncológico, la facilidad, si es que puede haber alguna facilidad, pero la aceptación, digamos, de un pronóstico que le das a un paciente, tal vez tiene un proceso más corto que el de un paciente no oncológico, ¿no? Porque no está dentro de su cabeza que una fibrosis pulmonar sí o sí sea indicativa de muerte, o que una insuficiencia renal o un problema renal sí o sí sea indicativo de muerte, o una demencia que esté relacionada a muerte. O sea, no se acepta con tanta facilidad porque no está constantemente en su cabeza ese concepto. Entonces, cuando uno comienza a hablar de pronóstico en estos pacientes, muchas veces hay como que este doctor me está desahuciando, ¿no? La palabra que ya no se usa, pero que los familiares siguen usándola. Entonces, me está desahuciando y tal vez la aceptación de que las medidas son paliativas y no curativas son un poco más difíciles de ser aceptadas y encaminarse y todo. Sí. Es Me por imagino eso. que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí, sucede bastante porque aunque el sistema aquí funciona, es imperfecto. Sucede bastante que, al menos en los oncológicos, una vez iniciado, eh, evidentemente dependiendo de las características del paciente, una vez comienzan a ser visitados por oncología, muchos hospitales ya comienzan de manera paralela a hacer la visita en consultas externas con cuidados paliativos. Entonces, no, ya el paciente no hace una asociación directamente entre cáncer igual a muerte, porque los cuidados paliativos van mucho más allá de solamente la gestión de final de vida, que también es parte del trabajo, pero va mucho, mucho antes. Y muchos pacientes también, esto es cierto, de los que llevamos en el equipo, terminamos nosotros dándoles el alta por estabilidad, porque no significa que el hecho de que les vayas a llevar por ser el de paliativos significa que se vayan a morir. Exactamente. Entonces, nosotros la experiencia que tenemos es esta, es muy gratificante porque es importante hacer una valoración integral del paciente. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Como vamos muchos profesionales de las diferentes áreas, las diferentes patas de la mesa, como mencionaba, y hacemos esta valoración integral, hacemos una valoración de todas las necesidades que puede tener este paciente, no solamente a nivel clínico, sino también a nivel social, si es que se puede optimizar los cuidados en casa, cómo se pueden optimizar los cuidados en casa, o cómo se pueden optimizar los cuidados a nivel familiar, cómo descargar al paciente y a la familia de responsabilidades para que puedan acompañar más y cuidar menos. Hacer esto es muy, muy importante, y esto va mucho antes del hecho de tener que ir a sedar a un paciente. Exacto. Es por eso que
es importante que el contacto con cuidados paliativos suceda antes, mucho antes. Los modelos de enfermedad te muestran claramente qué es lo que tú decías, ¿no? La progresión en el cáncer suele ser mucho más vertiginosa y a una velocidad mucho mayor que las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas van haciendo fluctuaciones en el tiempo a medida de que vas bajando en la escalera, vas bajando peldaños en la escalera y te vas aproximando al final, pues van habiendo fluctuaciones continuas descendentes. El cáncer te hace esta bajada, Generalmente. la demencia te hace esta bajada y las enfermedades crónicas te van haciendo estas fluctuaciones, siempre descendentes. La enfermedad es lo que tiene, al final de cuentas. El tiempo es lo que no sabemos. El tiempo suele ser desconocido. Y es por eso que nosotros siempre intentamos dar el mensaje de que independientemente del tiempo, más que la cantidad de días, de meses o de lo que vaya a ser, nos interesa más que el paciente tenga una calidad de vida. Claro, es este modelo que teníamos antes de que los cuidados paliativos iniciaban el momento en que se acababa la opción curativa, por decirte así, ¿no? De un profesional del especialista. Y luego se va proponiendo de que los cuidados paliativos vayan de la mano, porque hay este tipo de fluctuaciones en todo tipo de pacientes oncológicos o no oncológicos, en que hay momentos en que necesitan más de cuidados paliativos porque ahí tienen una sintomatología más molesta, la parte de calidad de vida hay que tratarla un poco más y todo. Y a veces el paciente mejora y puede continuar en mayor porcentaje por el tratamiento que normalmente su especialista le da, que es el que está dirigido, sí, a la enfermedad y todo. Y luego en algún momento pues vuelve un poco más y esta fluctuación es la que nos tiene que hacer entender de que cuidados paliativos, el hecho de que un paciente esté en cuidados paliativos no excluye que el paciente siga con su médico tratante, digamos, ¿no? De la especialidad por la X enfermedad que tenga. Así es. Y este también es otro factor que tenemos que dejar bien en claro, porque muchos piensan que, como decíamos, ¿no? Al inicio, cuidados paliativos, terminal, muerte. Y no es así. Así es. Y eso tal vez responde un poco a esta pregunta de los pacientes renales, que en realidad una valoración por cuidados paliativos puede ir desde el inicio de un diagnóstico así, y de acuerdo a las características del paciente se verá si es que la intervención es necesaria y en qué áreas también, ¿no? Porque cuidados paliativos no es área médica, ¿no? Tal vez no haya algunos síntomas físicos que tratar, pero sí se podrá hacer algún tipo de apoyo psicológico o diferentes cosas. O sea, tenemos tantas herramientas que podemos evaluar, a mi parecer, desde una expectativa bien precoz de los diagnósticos de estas enfermedades crónicas. Ahora, aquí hay otra pregunta que tenemos, pero a ver, ¿qué opinión tienes tú? Mica Sierra dice, buenas tardes, para los pacientes que tienen hernias de disco y viven con medicamentos, ¿se puede actuar con cuidados paliativos? Esta es otra cosa, ¿no? Que directamente muchas veces relacionan terapia del dolor y cuidados paliativos. Y a veces van un poquito, a veces, o sea, generalmente vamos de la mano, pero no son sinónimos. A ver, ¿qué opinión tienes tú en relación a esto de las hernias de disco y vivir con medicamentos? A ver, a nivel especialmente de patología lumbar, no es que sea un área que cubramos mucho, Exacto. Principalmente por las características que tiene esta enfermedad, ¿no? Sí puedes tratar el dolor, que esto en verdad yo creo que somos bastante expertos en ello y sabemos hacerlo bastante bien.
porque además yo creo que tenemos la capacidad de conocer bien la medicación y adaptar la mejor opción para el paciente. Pero esto también lo pueden hacer otros especialistas. A nivel de patología lumbar estoy hablando de manera específica. Antes de llegar a nosotros, probablemente el paciente que tiene una hernia discal se pueda beneficiar más de tratamiento, de tratamiento intervencionista. Exactamente, ese es mi criterio Ahora, también. exacto. Ahora, vuelvo otra vez un poco hacia atrás. No es lo mismo tener 40 años que tener 90. Si tienes 40 años, indudablemente, yo creo que la indicación es el tratamiento que pueda necesitar y sea invasivo y lo que pueda necesitar ese paciente. Si tienes 90 años, tienes que individualizar con muchísimo cuidado. Tienes que hacer una valoración geriátrica integral y saber si esta persona se va a beneficiar de medidas invasivas. Los geriatras decimos mucho esto de si tú tienes un paciente que está muy bien, si tú tienes un anciano, un paciente anciano que antes estaba muy bien, tendrías que hacerle determinado tratamiento porque estaba muy bien, o no tienes que hacerlo porque estaba muy bien. ¿Qué Claro. quiero decir con esto? Estaba tan bien, el paciente estaba también hasta que ha sucedido algo agudo, que probablemente se beneficie de medidas un poco más invasivas que lo que adoptarías en otros pacientes, de su edad y de sus características. O no lo harías justamente porque estaba muy bien. Por ejemplo, si tú tienes un nonagenario, un paciente de 93 años, que le encuentran me lo invento, un tumor en el colon y tiene una muy buena calidad de vida, si tú lo operas, probablemente pierda toda esa calidad de vida. Y le restes un montón. Colostomía, comenzar el síndrome confusional, la anemización, la necesidad de medicación y tratamiento intrahospitalario, ingreso hospitalario, que va a estar más tiempo en el hospital que en su casa, más tiempo en el hospital con personas sanitarias o con su familia. Esas son las valoraciones que yo creo que tenemos que hacer antes de intervenir sobre una persona que probablemente no necesite. Exacto. No necesite una intervención específica, ni siquiera un diagnóstico específico. Yo en este Creo que no he caso, contestado para nada la pregunta no, pero de la está bien. espectadora. Lo que pasa es que yo le estoy analizando esta pregunta, pero no del área de paliativos, sino estoy en mi cabeza del área de medicina física y rehabilitación, ¿no? En la parte de las hernias de disco, ¿no? Es como que no son enfermedades crónicas per se, o sea, no, si bien pueden pueden ser una situación estructural de la columna que llevan a un dolor crónico, no son enfermedades, o sea, como tal. Entonces, por eso tal vez desde el área de cuidados paliativos, quitando la parte de terapia al dolor, tal vez no corresponde directamente, pero sí corresponde un tratamiento interdisciplinario también, que también incluye médicos, psicólogos, en este caso otros profesionales de rehabilitación, ¿no? Fisioterapia, terapia ocupacional, etcétera, que puedan ir lidiando. Y obviamente, si el problema de un exceso de medicamentos por vía oral y las diferentes consecuencias que esto pueda dar, no es suficiente, se puede ir más al área, como decías bien, Hugo, de hacer un procedimiento de intervencionismo, ¿no? Que eso ya tiene otro camino, que a veces se hace con terapia del dolor, que a veces se hace con neurocirugía, que a veces se hace con rehabilitación, etcétera. Y bueno, ese es el camino, pero también necesita una visión un poco interdisciplinaria para poder ver qué es lo que está generando ese dolor maltratado. Ahora aquí nos han dado otra pregunta, pero creo que esa también va a ir un poquito dirigida a mí porque es en el área, me parece, de acá, de nuestra realidad,
que dice, buenas noches. Usted que trabaja en un hospital que cuenta con cuidados paliativos, ¿la aplicación de cuidados es en el hospital o a domicilio? Esa va para ti, porque es doctor. Y acá, bueno, ya va para mí tal vez porque dice, yo tengo mi padre asegurado en la caja, pero no cuentan con cuidados paliativos y sería ideal implementar en un seguro estos cuidados o a domicilio. A ver esta primera parte de la pregunta de si la aplicación de cuidados es en hospital o a domicilio. ¿Quieres ampliarla un poquito? Aquí tienes la posibilidad de acceder a cuidados paliativos a nivel hospitalario y también en casa. Yo estoy hablando específicamente de donde estoy yo, que es la parte de Cataluña y la ciudad de Barcelona. No puedes generalizarlo hacia toda España, por ejemplo, porque no es un recurso que esté presente en todos los hospitales, ni siquiera en el área específica de Cataluña, pero sí puedes tener el acceso a atención domiciliaria, y es que en el hospital este recurso no existe. Esta facilidad hace que los pacientes puedan escoger un poco, ¿no? Incluso si ya te adelantas un poco más, ya cuando estamos hablando de la gestión del final de vida, nosotros les preguntamos dónde prefieren que suceda esto. Y les damos la opción de que pueda ser o en el hospital, o en hospitales de atención intermedia sociosanitaria, que es uno de estos donde yo trabajo ahora mismo, o en sus casas. Entonces tú empoderas un poco al paciente, le das la posibilidad de escoger dónde va a suceder algo trascendental, como es su final. Entonces esto yo creo que es algo importante, ¿no? Que tú puedas escoger dónde te vas a morir al final. Yo voy a ampliarle un poquito al señor Luis Mejía acerca de la segunda parte de su pregunta, ¿no? Que ya va dirigida más a la seguridad social de acá, de Bolivia, de nuestra realidad. Existen instituciones de la seguridad social y también y algunos hospitales públicos que ya cuentan con equipos de cuidados paliativos. Estos equipos se han ido formando ya hace algunos años. No todas las instituciones cuentan con ellos, lastimosamente, y no todas las instituciones cuentan con las dos opciones de la atención hospitalaria y la atención domiciliaria. Ha habido un salto que espero sea beneficioso a corto plazo, que justamente está respaldado por uno de los comentarios que nos hace Lía, de que al fin hemos logrado tener cierta normativa a nivel de la seguridad social, en este caso la ASUS, que ha emitido la normativa de tener los cuidados paliativos en todas las instituciones de la seguridad social. Todavía no se está cumpliendo, pero pienso que a partir de eso ya se puede ir exigiendo, ¿no? Tal vez nosotros como profesionales, pero principalmente los usuarios, ¿no? Las familias y los pacientes. Entonces, este salto me parece que es importante porque tal cual como dice Lía, que es por lo que el seguro debería cubrir la atención de cuidados paliativos y si fuera necesario a través de compra de servicios. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque es un derecho que ya lo hemos adquirido. Yo me incluyo dentro de esto. ¿Por qué? Porque en algún momento todos vamos a beneficiarnos de este tipo de cuidados, ¿no? Ahorita yo estoy de este lado, pero en algún momento puedo estar del lado del familiar o del paciente y esto nos permite exigir la atención de cuidados paliativos. Y dentro de esta normativa hemos incluido todas las modalidades, ¿no? Tanto en hospitalización, ya sea en internación o consulta externa, y también la parte del apoyo de los equipos domiciliarios.
Mentiría si digo que todas las cajas cuentan con esto, pero sí es algo que poco a poco se debe ir exigiendo para ir implementando. Y eso, por eso, sí me parece que va a ser algo que poco a poco nos permita llegar al lugar donde estás tú, a pesar de todas las falencias que sé que sientes que tienes en el sistema en el que ahorita estás trabajando. Como decía en un inicio, nuestras falencias son mayores y lo hemos podido ir viendo reflejado a lo largo de esta charla. Creo que hemos cumplido un poquito las preguntas que nos hemos hecho de cómo, dónde, quiénes. Eso tal vez ampliar un poquito. ¿Quiénes? Por ejemplo, tú en tu equipo domiciliario, ¿qué profesionales tienes o cómo está conformado tu equipo? Tengo la suerte de contar con unos fantásticos profesionales. En Cataluña los equipos de PADES, nos llamamos PADES, Programa de Atención Domiciliaria y Equipo de Soporte, son los que nos dedicamos a hacer cuidados paliativos a nivel domiciliario. Contamos con un médico, que en este caso en el de mi zona soy yo, dos enfermeros, trabajo social, una trabajadora social y una psicóloga. Yo cuento con esos profesionales. Perfecto. ¿Y Y trabajan además, con, perdón, algún tipo de dime, voluntariado? no, ahora mismo a través de trabajo social, que esté en contacto con asociaciones de voluntarios, pero que esto sí, que es lo que tú decías, están más ligados a enfermedades oncológicas principalmente. Cuando los pacientes tienen enfermedades oncológicas, es más fácil acceder a servicios de voluntariado porque hay más asociaciones de voluntarios ligados a enfermedades oncológicas y asociaciones de pacientes con determinadas enfermedades. Entonces, el voluntariado está ligado directamente a través del trabajo social, que es quien puede gestionar el acceso o facilitar el contacto con asociaciones que cuentan con voluntarios. Que Perfecto. también cuentan con un papel bastante interesante, de hecho, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde muchas veces acompañarlos a tomar un café o a hablar o tener cosas en común con las que puedan hablar. Evidentemente, esto es algo muy valioso, muy valioso. Realmente tienes un buen equipo, ¿no? Un equipo por lo menos esperado para cubrir muchas necesidades. Ya iba a pasar a la parte de los comentarios, pero hay una pregunta más que solicita ampliar el paciente, el señor justamente Luis Mejía, que nos hablaba de si pueden ser domiciliarios o hospitalarios y todo eso. Y él especifica que su papá en realidad está en diálisis, tiene 67 años. ¿Y cómo podría ayudar? ¿En qué consisten los cuidados paliativos? Bien. En los pacientes renales crónicos, ahora mismo, 67 años, es un paciente muy joven, y que si su calidad de vida lo permite, quiero decir, cognitivamente está bien, que lo más probable es que sí por edad, me imagino, y funcionalmente también está bien, quiero decir que no necesita ayudas específicas para las actividades básicas de la vida diaria, incluso instrumentales y me apuras. Lo que habría que plantearse en algún momento en este señor, antes que plantearnos la necesidad de cuidados paliativos en una persona de 67 años, es trasplantarlo. Y en el Esta caso, es una medida invasiva, pero claro, si tú tienes una calidad de vida, tienes que intentar mantenerla. Y muchas veces eso es a través de medidas invasivas. Por eso es importante individualizar. Con 67 años, al menos donde estoy yo, tú consideras que es un paciente muy joven y que hay que intentar
quitarlo de la máquina lo antes posible y darle un riñón nuevo. Entonces, antes, evidentemente los cuidados paliativos te pueden ayudar a planificar un poco, porque es probable de que esta persona esté cansada de la diálisis o no quiera trasplantarse o tenga mucho miedo a trasplantarse o que por motivos religiosos no se quiera trasplantar, por ejemplo. Entonces, la planificación sí se puede hacer a través de nosotros. Pero antes de llegar a eso, habría que plantear la necesidad que pueda existir de trasplantarse. Claro. Obviamente tenemos, no trabajo yo en el área de mucha experiencia en el área de nefrología, pero considero que debe haber bastante limitación en tal vez poder lograr esta opción y obviamente en ese caso los cuidados paliativos apoyan en los síntomas, ¿no? Secundarios a todo lo que le pueda desarrollar la parte de diálisis de la enfermedad en sí. Obviamente podría ayudar a ese paciente en planificar un poco qué quiere, en ver cuáles son sus opciones. Psicológicamente también, como decías, puede ser un paciente desgastado. No sabemos si tiene algún tipo de limitación de dependencia, qué nivel de dependencia tiene. Y de acuerdo a eso, son muchas cosas, don Luis, que se pueden estudiar y se pueden tal vez apoyar desde la visión de cuidados paliativos sin quitar la visión de nefrología y del equipo de diálisis que esté viendo a su papá. Yo realmente estoy muy agradecida por este espacio, Hugo. Ha salido, creo que algo muy bonito de esta charla. Tenemos varios agradecimientos. A ver, voy a leer algunos para ir cerrando esto. Elizabeth Coronel, que nos dice gracias por esta charla tan clara e informativa. Saludos para todos. Pa Eunice, que nos dice un importante espacio de reflexión. Nos dicen también gracias por este momento de informaciones, reflexión. Grandes personas muy dedicados a su profesión. Gracias por la explicación. Entonces creo que en sí hemos llegado, aunque sea algunas personas de este lugar, creo que han salido algunas personas más, por lo menos sabiendo que hay cuidados paliativos y que estos cuidados no están limitados al paciente oncológico y que tampoco están limitados al paciente que está en la última etapa de su vida, sino que puede beneficiar de diferentes formas en diferentes etapas para ir, primero, mejorando o tratando de mejorar la calidad de vida y segundo, llegando de manera digna a este momento trascendental, como decías, que así como es tan importante nacer bien, también es importante llegar a la etapa de la muerte de la mejor manera posible y sabiendo y conociendo qué armas tenemos para afrontar ese momento de la forma en que tenga que ser, pero sin que sea un tabú, incluso hablar de esto abiertamente y aceptar que es un momento que llega, va a trascender en todos nosotros y que lo que buscamos es que cuando llegue sea un momento digno. Totalmente cierto. No tenemos que olvidarnos al final de cuentas que la muerte es parte inevitable y natural de la vida. Entonces, exacto. Esto es importante recordarlo siempre. Muchas gracias, Hugo. Realmente ha sido muy gratificante también para mí como profesional poder aprender, poder ver, poder saber cuáles son nuestras metas a ir cumpliendo. Ojalá no sean 30 años, sino en menos. Estamos dando pasos importantes a nivel nacional. Hay un gran grupo de profesionales muy, muy humanos, muy comprometidos con esto, que están dando lo mejor de sí para poder llegar a respaldos legales, a poder exigir con normativa que esto
es algo necesario y ir contando a la comunidad que esta es una opción y que mientras más estemos inmiscuidos en el asunto, más vamos a poder lograr juntos todos, ¿no? No solamente el personal de salud. El último mensaje que nos dice Amanda Mendoza, ¿cómo está? Dice, buenas noches, es necesario reforzar la orientación que a partir de la normativa actual que se estableció para la seguridad social, si los beneficiarios requieren el servicio y si su ente gestor no cuenta con cuidados paliativos, el ente gestor debe realizar la compra de servicios. Eso realmente es algo grande. Gracias por especificarlo, doctora Amanda. Usted ha apoyado mucho este proceso. Y para los que nos están viendo y que no son parte, bueno, que son y no son parte del personal de salud, ya saben que esa es la vía en caso de la seguridad social, ¿no? De las cajas que estamos, de todas las entidades de seguro que tenemos a nivel Bolivia. Nuevamente, gracias, Hugo. Espero que en una próxima oportunidad me acompañes con algún otro tema que podamos dar a las personas que nos están siguiendo. Y gracias a Humanizar la Salud Bolivia por este espacio que realmente ha sido muy, muy lindo. Gracias a ti, Gemma, y gracias a Humanizar la Salud. Gracias a todos y felicidades por el trabajo que están haciendo. Gracias a todos por habernos seguido y nos vemos el próximo mes en otro encuentro. Chao, chao.